Muy buenas noches, estudiantes y profesor de la Universidad de San Marcos. Mi nombre es Davis Ulate. Hoy vengo a presentarles el trabajo correspondiente a la reporte de la teleclase número 5. Me corresponde desarrollar diferentes términos de acuerdo a las lecturas asignadas y desarrollar cada una de sus definiciones y lo que se pide. Estoy grabando hoy 23 de junio de 2024 a las 8:30 de la noche. Bueno, inicio con el primer término que sería lo que es el sujeto activo. Cuando hablamos de sujeto activo corresponde a la pregunta ¿quién administra, gestiona, fiscaliza y recauda el tributo? En el caso del impuesto a las utilidades, a quien le corresponde será la Dirección General de Tributación. Vamos a hablar sobre los tipos de administración tributaria, como municipalidades, órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, por leyes específicas. Tenemos 10 tipos de locaciones de administraciones tributarias que se administran a nivel nacional. La primera sería San José, luego la segunda sería Cartago, luego la zona sur, Punta Arenas, Guanacaste, Alajuela, Heredia. También tenemos la zona norte, Limón y grandes contribuyentes. Cuando hablamos de grandes contribuyentes, vamos a desarrollar tres puntos importantes. El primero es que el promedio de los impuestos liquidados en los últimos 3 periodos debe ser igual o superior a 400 millones de colones. Luego, el segundo punto es que el promedio de la renta bruta declarada en utilidades de los últimos 3 periodos fiscales será igual o superior a 40 mil millones de colones. Y tenemos que el promedio de su activo declarado en el impuesto sobre las utilidades de los últimos 3 periodos sea de 50 mil millones de colones. El cuarto punto sería que las entidades que estén reguladas por la SUGEF, SUGEVAL, JUSEGES y SUTEL. También el último punto es que las entidades que están relacionadas con una empresa catalogada como grandes contribuyentes o presenten conductas riesgosas según la administración tributaria. Eso sobre los grandes contribuyentes. Luego vamos a ver lo que es el sujeto pasivo. Vamos a explicar cuáles son las contribuciones y los responsables. Cuando hablamos de sujeto pasivo, responde a la pregunta sobre quién está obligado al pago del impuesto. En este apartado, básicamente, vamos a tener o entender la figura del contribuyente. Cuando se esté ante el contribuyente, ante el obligado principal, es decir, sabe quién recae todas las responsabilidades desde presentar las declaraciones hasta el pago y responder a las infracciones en caso de incumplimiento de tributo. El contribuyente para el impuesto a las utilidades puede ser tanto para la persona física como también a la otra persona, que es la jurídica, que ostente estos dos criterios de sujeción. Básicamente, el primero es que se desarrolle una actividad económica independiente y la segunda es que sea residente o domiciliario en Costa Rica, domiciliado, perdón, en Costa Rica. El tercer criterio que tengo por acá es que el contribuyente debe desarrollar una actividad lucrativa de forma habitual. Esto indica que si se vende una propiedad de forma esporádica o ocasional, la misma va a estar encuadrada en el impuesto ante las rentas del capital inmobiliario, porque no hay habitualidad, pero si esta persona física o jurídica se dedica de forma habitual a esa actividad, se va a considerar dentro de los impuestos a las utilidades. El segundo criterio establece la residencia del contribuyente, ¿verdad? Que puede ser un extranjero que vivía en un país o un nacional. Pero el reglamento va a establecer la regla de
83 días en un periodo fiscal, si no va a que cumplir, tiene que cumplir con esto, ¿verdad? Y los pagos deben ser retenidos y se va a aplicar la remesa correspondiente a pesar de que la persona a quien se le paga esté en el país. ¿Okay? Luego tenemos la siguiente definición que sería en lo que es el vamos a ver, sería el aspecto material. ¿Okay? El aspecto material, si lo entendemos, el aspecto material del impuesto a las utilidades serán las rentas en dinero, ¿verdad? Y en especies, ocasionales o continuas. Así también cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense de una actividad lucrativa. Estas rentas pueden ser de capital de trabajo o también empresariales. También indica que en algunos casos se paga a una persona con propiedad o un cargo, el bien deberá valorarse y cuantificar ese monto y declararlo ante la administración tributaria. Ese es el aspecto material. Cuando hablamos del aspecto espacial, entendemos que en Costa Rica se tienen tributos nacionales y tributos locales. Bueno, los primeros se cobran en territorio nacional, como el impuesto, ¿verdad? Que todos entendemos que es el impuesto al valor agregado, y los tributos locales son los tributos municipales como patentes, ¿verdad? Que lógicamente estarán subeditados al ámbito geográfico. En el caso del impuesto a las utilidades, el impuesto es un tributo nacional, básicamente, que como se ha indicado, independientemente del domicilio fiscal, le corresponde estar sujeto a alguna de las administraciones tributarias de la Dirección General de Tributación, pero eso es una obligación. Por domicilio fiscal, entiéndase el lugar donde el contribuyente realiza su actividad económica. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el aspecto temporal, que según el artículo 4 de la ley 792, el periodo del impuesto es de un año, ¿verdad? Va a contar a partir del 1 de enero al 30 y 1 de diciembre de cada año, ¿verdad? Sin embargo, la tributación también va a establecer de forma general y por medio de una resolución publicada en la Gaceta los periodos de impuestos, ¿verdad? El pago de impuestos con fechas de inicio y de cierre en distintas programas de actividad, ¿verdad? Y cuanto no perjudique los intereses, ¿verdad? De los fiscales. Además, en el reglamento, en su artículo 7, indica que el contribuyente podría solicitar a la administración tributaria que autorice periodos fiscales especiales, por lo cual van a aportar prueba pertinente que se justifique el cambio, ¿verdad? Cuando entendemos el siguiente término, que sería el nacimiento, es cuando inicia la actividad lucrativa, en este caso lo vimos atrás. Cuando entendemos sobre la exigibilidad, es del 1 de enero al 15 de marzo, ese es como el rango. ¿Ok? Y tenemos el otro término, que sería el aspecto cuantitativo, ¿verdad? Esos son los temas más delicados a nivel tributario, ¿verdad? En la cuantificación del tributo. ¿Por qué? Porque va a determinar cualquier tributo y se deben identificar en base a la imponible, ¿verdad? La base imponible es la densidad o medida del aspecto material, lo cual se va a aplicar a un porcentaje. El impuesto a las utilidades se conforma de tres conceptos básicos, cuáles son la renta bruta, los gastos deducibles y la renta neta. Y el siguiente punto indica lo que es normas de sujeción. Que en las normas de sujeción vamos a tener 6 artículos que nos aplican, que nos van a aclarar, ¿verdad?, cuáles son las formas que no forman parte de la renta bruta, entrando en los impuestos de sujeción. ¿Cuáles no forman parte de la renta bruta? Aportes de capital, premios de lotería, revaluación de activos fijos, utilidades, dividendos, beneficios pagados a contribuyentes, rentas generadas en el extranjero, también no pagan lo que es la renta bruta, la ganancia de capital,
grabadas que ya se pagaron, herencias, donaciones, bienes gananciales, y hasta ahí serían las reglas de sujeción, ¿verdad? Si entendemos un poco y puedo explicar esta parte, la regla de sujeción da un ejemplo, es que si alguien gana la lotería, es obviamente que va a incrementar el patrimonio, ¿verdad? Sin embargo, ese sobreingreso no se tendrá que pagar impuesto a las utilidades, ya que además va a entrar dentro de los presupuestos de no sujeción. Esto se hace que no nazca la obligación tributaria y por ende no va a estar la obligación de presentar algún tipo de declaración. Y ese sería el reporte de la clase número 5. Muchas gracias.